descubrir el número de habitantes, ya clásica, y esto nos puede situar en torno a 2.500 habitantes, 200, 300 arriba. 200, situándonos en qué etapa. Estamos hablando de la Edad Media, de la época andalusí, ¿no? Entonces, bueno, es un dato que facilitas en tu libro. Sí, justamente. Con esto respondo un poco a tu pregunta, que Marbella nunca fue una ciudad grande, pero tampoco fue una aldea, como algunas fuentes pretenden. Perdón, Andrés, un momento, porque no sé si en realización tienen todavía algunas fotos más de la primera parte, porque en la segunda vamos a poner fotos propiamente relacionadas con el libro. Si hay alguna más, este es el momento. No hay más. Bien, pues entonces nada. Seguimos con lo que estábamos hablando. Sí. No, y te decía eso, ¿no? Que la ciudad pudo tener ese número de habitantes. Entonces, el concepto de ciudad como aldea yo creo que hay que desterrarlo un poco, ¿no? Quizás en sus inicios, en algún momento de sus inicios pudo serlo, ¿no? Pero a lo largo desde su constitución en la Edad Media hasta la actualidad nunca ha sido esa aldea que algunos han tratado de preconizar. Bien, pero antes de entrar de pleno en ese asunto que va a ser la segunda parte en su totalidad, hay algunas otras facetas tuyas que a mí me gustaría que nos destacases. Por ejemplo, lo del ajedrez, que eso es algo muy árabe. Volvemos a la misma raíz, ¿no? Sí. Bueno, eso es simplemente un dato anecdótico o biográfico, ¿no? No, que efectivamente me gusta mucho el juego del ajedrez y que desde hace unos años pues estoy afiliado al Ajedrez Metro Club de Marbella, que también está haciendo una labor muy importante, pero que debería todavía de aprovecharse más como recurso las personas existentes ahí para generar un mayor porcentaje de jugadores de ajedrez en nuestro municipio. Ciudades como Estepona tienen cierta ventaja sobre nosotros en esta cuestión, ¿no? Entonces creo que estas honrosas excepciones por parte de algunos enseñantes, pues no se está favoreciendo este juego que yo creo que es fundamental desde el punto de vista del desarrollo de la persona, ¿no? Creo que es muy interesante como juego y como elemento de desarrollo intelectual. También has estado vinculado, has mencionado antes al que fue director de la Escuela Oficial de Idiomas de Marbella. Tú has estado vinculado a los cursos de español para extranjeros. Sí, al principio de la Escuela de Idiomas se hicieron aquí durante varios años unos cursos internacionales de español para extranjeros que los organizaba Florencio en colaboración con la Delegación de Cultura. Entonces yo he participado como profesor durante 3 o 4 años. Recuerdo haber tenido un grupo de mujeres árabes de diferentes países árabes, y recuerdo que estos cursos se desarrollaban en los antiguos locales de la Escuela de Idiomas y que estaban estrechamente vinculados con el cineclub del momento, y se ponían ciclos de cine español paralelamente. Y también con estos grupos hacíamos excursiones, pues a lo mismo, a Granada, a Medina Sara, a Ronda, a Antequera, en los cuales participaba como cicerone, porque es una de mis grandes vocaciones, la de cicerone. Tú eres especialista en Al-Ándalus. Bueno, especialista muy fuerte, pero vamos, que me gusta. Bueno, vocacional. Sabes bastante sobre el asunto. A mí me gustaría saber cuál es tu opinión sobre lo que últimamente se habla mucho. Durante un tiempo se mantuvo la teoría del enfrentamiento cultural, cuando se hablaba propiamente de reconquista, primero una invasión musulmana o bereber y después una reconquista y un continuo enfrentamiento. Después pasamos al extremo contrario, donde había una sintonía, una convivencia de culturas y un hermanamiento, y donde parece que todo el mundo se llevaba muy bien en esa etapa. Y ahora hay una tercera vía, podemos llamar, que intenta poner las cosas en su justo término y mantener que no era una cosa ni otra, sino siempre los términos medios. Tú, si no como especialista, por lo menos como persona que ha estudiado este periodo, ¿cuál sería tu opinión sobre esto? Bueno, yo creo que tú lo acabas de sintetizar perfectamente. Las tesis tradicionales que fueron aprovechadas por el régimen y por los momentos, digamos, de recesión cultural, ¿no? Este programa lo ven también estudiantes de secundaria, y como ya se sabe que en secundaria el nivel es bajito, vamos a decir que cuando habla del régimen no se refiere a un régimen dietético, se refiere al régimen franquista. Bueno. Era sí, una anécdota. Efectivamente. Entonces las tesis tradicionales partían de la idea de que los musulmanes invadieron la península ibérica y de que arrasaron a los indígenas masacrándolos y machacándolos. Y por lo tanto Santiago y todos los santos que a continuación vienen, Santiago Matamoros. Exactamente, y salvapatrias, pues hacen bien en expulsar al enemigo
que nos invadió. Y esto ha generado durante mucho tiempo lo que se ha denominado maurofobia, ¿no? Entonces es que es como un miedo al moro y un desprecio por todo lo que significaba esto. Frente a estas tesis tradicionales, luego ya con el surgir de los nacionalismos, después en la transición política, pues surgieron las tesis contrarias que decían que, bueno, que aquello de los árabes vinieron aquí poco más o menos que traían los regalos y nos dieron su cultura y vinieron prácticamente haciéndonos a cada uno de nosotros príncipes de nuestra propia tierra, ¿no? Estas tesis las sintetizó muy bien Ignacio Lagüe cuando escribe La Revolución Islámica de España y lo subtitula el libro Los musulmanes no invadieron la península ibérica, que estas tesis fueron muy aceptadas por gente del partido andalusista en su momento, ¿no? Frente a estas dos corrientes, como tú has dicho, pues está la corriente central, una que preconizó ya Dossi y Lévi-Provençal en su momento, y es que ni fue tanto ni tampoco, que efectivamente la cultura musulmana estaba en un momento de esplendor, que era una cultura muy superior desde el punto de vista económico y cultural, y que llegó a una sociedad como fue la sociedad hispano-visigoda española, que estaba en franco retroceso, y que los indígenas, parte de los indígenas, pues asumieron estas posiciones nuevas, ¿no? Ten en cuenta que cuando los musulmanes invaden la península ibérica estamos ya en la etapa de protofeudalismo. Entonces hay una situación de hacer siervos de la gleba a gran parte de los habitantes de la zona frente a los terratenientes, por llamarlo de alguna manera, de la aristocracia hispano-visigoda, ¿no? Entonces muchos de estos vieron en los musulmanes la salvación de este tipo de situación, ¿no? Entonces ni fue tanto ni fue tampoco. En definitiva, y centrando un poquillo el tema, la sociedad andalusí fue una sociedad permisiva, en la que convivieron las culturas, pero no convivieron en un sentido idílico ni utópico. Es decir, hubo muchos roces, la gente del libro, los que le llamaban los árabes los dhimíes, pues estaban protegidos por los musulmanes, pero a cambio de pagar un impuesto, como era lógico, la jizya y el jaray, los que tenían tierras, ¿no? Y entonces, bueno, es decir, fue una convivencia, pero no idílica, diríamos de alguna manera. Pues ya me están avisando que hemos agotado el tiempo de la primera parte. En la segunda vamos a seguir hablando con Andrés García Baena, el invitado de esta noche, y ahora ya sí nos vamos a centrar en la Marbella andalusí, que es la tesis, no la tesis, sino el centro del libro que él ha publicado hace tan solo unos meses. Así que hacemos una breve pausa publicitaria y regresamos a En Conocer Marbella.